En esta vida se sufre y es por consecuencia del pecado, pero tenemos esperanza y es gracias a Cristo Jesús. ¿Qué tal, hermanos? Seguimos con esta serie de Eclesiastés. Yo soy Javier Carrá y esto es Veamos a Jesús, un capítulo diario viendo al número 1, nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos toca Eclesiastés capítulo 7, un capítulo para muchos un poco difícil de interpretar. Parecerían proverbios que no están relacionados unos con otros, pero hoy con la ayuda de Dios vamos a entender bien Eclesiastés 7. Por favor, tome un minutito para leerlo antes de ver este video. Tenga Eclesiastés 7 frente a usted. Lo especial de esta serie es que tiene un enfoque cristocéntrico y eso hace toda la diferencia del mundo. Mire, para poder interpretar bien y poner en práctica las escrituras, necesitamos ver a Jesús en cada una de las páginas de las escrituras. Cuando usted ve la Biblia, no como un libro solo de reglas y normas que debemos cumplir, sino como un libro que nos revela a Cristo Jesús. Todas las religiones del mundo tienen reglas y normas que cumplir. Seríamos solo una religión más, pero solo Cristo Jesús es poder de Dios para salvación. Solo en su evangelio, solo en sus buenas nuevas hay verdadera transformación. Así que, sin más, veamos a Jesús en Eclesiastés capítulo 7. Bueno, la clave para interpretar bien Eclesiastés 7 está en el último versículo. Vaya conmigo, por favor, al 29. Eclesiastés 7, 29 dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés 7 habla de la caída del hombre, habla de la vida del hombre sin Cristo Jesús. Dios hizo al hombre recto, dice, pero ellos se desviaron. Ellos buscaron muchas perversiones. Y esto nos habla de que a partir de la caída del hombre, el mundo quedó tal y como lo describe el capítulo 7. Lo peor es que esa caída nos afectó a todos. Mire, por favor, el versículo 20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, por cuanto todos pecaron, dice el Nuevo Testamento, y están destituidos de la gloria del Dios. No hay hombre que no peque, lo dice Salomón. Así que la caída nos afectó a todos los hombres. ¿Qué áreas de la vida se vieron afectadas? Y vamos a ir de atrás para adelante para que usted vea. Para empezar, no hay hombre cuerdo. Todos caímos en un estado corrompido de necedad. Mire, por favor, el 28. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. Venía hablando de hallar la razón, de hallar una persona cuerda, una persona razonable. Y mire, muchos dicen que aquí hay una profecía de Cristo Jesús. Dice: un hombre entre 1000 he hallado. El mismo Salomón escribe de Cristo Jesús ahí en Cantar de los Cantares y le llama a Jesús hermoso entre 10,000. Y aquí le llama un hombre entre 1000 que sea razonable, pero ningún otro hombre y ninguna mujer. Una de las consecuencias entonces de la caída en pecado es una mente entenebrecida. Afectó nuestra mente, nuestro intelecto y nuestra voluntad. También nos lleva a la inmoralidad. Mire, la caída, el pecado, hace que el mundo en el que vivimos, este mundo debajo del sol, acuérdense que Salomón en Eclesiastés está describiendo el mundo sin Cristo, el mundo debajo del sol. Y mire, por favor, en el 26, he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Está hablando de inmoralidad, está hablando de fornicación, está hablando de adulterio, está hablando de pecado sexual. Tanto hombres como mujeres caímos en un estado de corrupción moral, de depravación y de inmoralidad. Otra consecuencia de la caída es la falta de sabiduría. Mire, por favor, el versículo 23. El mismo Salomón confiesa y dice: todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo: seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Y dice el 24: lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? El pecado afecta a la humanidad porque aunque pueda haber mucha inteligencia, pero no hay sabiduría, y todo es producto del pecado. También tenemos bocas que hablan mal de otras personas. Mire, una boca que no edifica, una boca que tiene palabra corrompida. Versículo 22, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Venía diciendo: no te claves cuando hablen mal de ti, porque tú también muchas veces has hablado mal de otros. Y esa boca corrompida es consecuencia del pecado. Eclesiastés 7, un mundo caído, un mundo sin Cristo Jesús. Otra consecuencia de la caída: injusticia, un mundo de injusticia. Mira el versículo 15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Muchos ven aquí otra referencia a Cristo. Ya dijimos, Cristo es un hombre entre 1000 que es razonable, pero también es el justo que perece por su justicia. Nuestro Señor Jesús, el único justo, y pereció por los injustos. Pero mire, ahí está diciendo,
Este es un mundo de injusticia. Al impío parece que le va bien y al justo o al que quiere hacer las cosas bien parece que le va mal. Y todo esto es consecuencia del pecado. Bueno, aún en este mundo caído hay días buenos y días malos. Dios es soberano. Mira el versículo 14. En el día del bien goza el bien. El día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Está diciendo, aún en este mundo caído vemos la gracia común, así le llaman los teólogos, a esa bondad de Dios que permite que hayan algunos días buenos. Dice que Él hace salir el sol sobre justos e injustos y hace caer la lluvia sobre justos y sobre pecadores. La gracia común del Señor aún en este mundo caído. Pero por supuesto tenemos días malos. Hay un problema de ira también en este mundo caído. Estamos describiendo Eclesiastés 7, el mundo caído bajo la maldición del pecado. Mira el versículo 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. El versículo 7 habla de opresión y dice que esa opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen al corazón. Podemos hablar de opresión, de corrupción, pero mire, la consecuencia más grande del pecado es la muerte. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Y dice que por el pecado entró la muerte y pasó a todos los hombres. Versículo 2. Con esto terminamos ya la parte bíblica y vamos a lo práctico. Dice el 2, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Y luego el versículo 4 habla de la muerte. También dice, el corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Entró la muerte y por eso hoy hay luto. Y lo peor es que las personas no se ponen a pensar que tarde o temprano les va a llegar la muerte y no están preparados para la muerte. Y por eso Salomón dice, mejor es reflexionar, que ese va a ser el fin de todos los hombres. Hay que estar preparados para la muerte. Pero bueno, Eclesiastés 7, una vida sin Cristo, un mundo caído. ¿Cuál es nuestra única esperanza en este mundo caído debajo del sol? Nuestra única esperanza es Cristo Jesús. Jesús es la esperanza que Salomón buscaba y no la encontraba. Jesús es nuestra salvación del problema del pecado. Si el capítulo 7 describe el problema del pecado, Jesús es la esperanza. En Él hay salvación de todos nuestros pecados. Y pecado no es algo que nosotros hacemos, no solo es lo que hacemos, pecado es lo que somos. Somos pecadores. Y porque somos pecadores, eso nos lleva a pecar. Pero en Cristo ya no somos pecadores, en Cristo somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Él va a transformar lo que hago, pero primero va a cambiar lo que soy. Me va a hacer un hijo amado de Dios. Y de esa identidad como hijo amado de Dios va a fluir un accionar justo y santo por el poder del Espíritu Santo. Por supuesto que la principal aplicación de Eclesiastés 7, busque a Cristo y ponga su fe en Él. Él es el único entre 10,000. Él es el único justo que pereció por los injustos. Y mire, Él es salvación de todo lo que se menciona en este capítulo 7. Es salvación de la muerte porque en Él tenemos vida eterna. Él es salvación de la ira porque en Él tenemos paciencia, tenemos dominio propio. Él es nuestra sabiduría. Él nos salva de la necedad del ser humano. Él es el que nos imparte su amor para que podamos amar y perdonar al que habló mal de nosotros, al que nos dañó. Él es el que nos da una boca, dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. En Cristo yo puedo tener una boca que edifique, que dé gracia a los oyentes. Cristo es mi salvación del problema de la inmoralidad. Todo lo que se menciona en Eclesiastés 7, Cristo Jesús, su evangelio, sus buenas nuevas, su transformación, su poder, su Espíritu Santo, es el que nos va a dar libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice la palabra, conoceréis la verdad de Jesucristo y esa verdad os hará libres. Además de poner la fe en Jesús, ¿qué otras aplicaciones prácticas salen de este capítulo 7? Persevere en la palabra del Señor. A través de la palabra del Señor nos imparte su sabiduría. Ya ve que dice aquí que no hay ningún hombre sabio, que aún Salomón confiesa que la sabiduría huía de él, dice. Pero en Cristo el Espíritu Santo nos imparte sabiduría. Por supuesto, no solo leer la palabra, sino meditarla, ser enseñados por pastores, maestros que el Señor pone en su iglesia, orar. Cuando yo le pido sabiduría al Señor, Él la reparte abundantemente y sin reproche. Nos referimos a esa comunión con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios en congregación y diariamente en casa también. Persevere en la palabra de Dios. Y número 2, háblele de Jesús a todos. El capítulo 7 describe el mundo que viven tus seres queridos inconversos. Tus compañeros de trabajo no tienen esperanza, son víctimas de la inmoralidad, de la ira, de la falta de sabiduría. Viven con temor de la muerte, son presa fácil de la ira. No hay cordura en medio de ellos, pero si les hablas de Cristo Jesús,
Él puede transformar las vidas. Él es la salvación al problema del pecado.